El perfume de la difunta. Nunca había sido alguien particularmente supersticioso. Crecí en una familia que trabajaba con la muerte de manera pragmática. Mi padre siempre me decía que los muertos no hacen daño, solo los vivos. El miedo es una cuestión de la mente, me repetía. Por eso, cuando acepté trabajar en la funeraria Vega, pensé que estaba listo para cualquier cosa. Después de todo, ¿qué podía asustar a alguien que ya sabía que la muerte es solo otra parte de la vida? Mi primera semana en la funeraria transcurrió sin mayores sobresaltos. Aparte de los silencios incómodos y la sensación de estar rodeado por cuerpos que alguna vez tuvieron historias, nada fuera de lo común. El personal era amable, aunque algo distante. Había escuchado rumores de cosas extrañas, pero siempre los desestimaba como bromas para novatos. No esperaba que nada fuera de lo ordinario sucediera. Sin embargo, fue en mi segunda semana cuando noté por primera vez el aroma. Era un olor que no debería haber estado allí, no en un lugar tan meticuloso y desinfectado como una funeraria. Al principio era sutil, pero distintivo, un perfume dulce, con una mezcla de flores y algo más profundo, algo que no pude identificar. Lo extraño era que el olor aparecía cuando la sala de embalsamamiento estaba vacía, sin cuerpos recientes, sin ninguna razón lógica para que un perfume invadiera el aire. El primer día que lo noté, no le di mucha importancia. Pensé que quizá algún compañero había usado un desinfectante con un aroma más floral. O tal vez alguien llevaba puesta una fragancia fuerte y el olor se había quedado impregnado en el aire. Pero el perfume no desapareció. Y lo más inquietante era que siempre se percibía en el mismo lugar, la sala de embalsamamiento número 2. Pasaron los días y el aroma persistía. Cada vez que pasaba por esa sala, el perfume estaba allí, flotando en el aire como si alguien acabara de rociarse con él. Pregunté a mis compañeros si habían notado algo inusual, pero todos negaron con la cabeza. Algunos parecían molestos con la pregunta, mientras que otros me miraban con una mezcla de incomodidad y advertencia. Nadie quería hablar del perfume, como si fuera un tema prohibido. Una noche, al quedarme más tarde de lo habitual para organizar algunos documentos, volví a percibir el olor, pero esta vez era más fuerte, casi abrumador. Me acerqué a la puerta de la sala de embalsamamiento número 2, esperando encontrar alguna fuente lógica para el aroma. La sala estaba vacía. Los instrumentos de trabajo y las mesas de metal brillaban bajo las luces blancas y frías. No había flores, ni productos perfumados, ni nada que pudiera explicar de dónde venía ese perfume tan peculiar. La curiosidad comenzó a transformarse en inquietud. No podía entender qué estaba sucediendo. Decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos de la funeraria, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender por qué aquel aroma tan distintivo se había arraigado en esa sala en particular. Fue entonces cuando descubrí algo que me hizo sentir que las cosas no eran tan simples como las había imaginado. En los registros antiguos encontré el nombre de una mujer, Clara Montiel. Había muerto hacía más de 10 años y su cuerpo había sido embalsamado en esa misma sala. Su nombre no me decía nada en particular, pero lo que me llamó la atención fueron las circunstancias de su muerte. El archivo era escueto, como si alguien hubiera querido evitar entrar en demasiados detalles, pero mencionaba que Clara había fallecido en condiciones misteriosas en su hogar. La causa oficial de muerte fue un ataque al corazón, aunque algunas notas marginales indicaban que la familia había insistido en que algo no estaba bien. El informe policial, que logré encontrar en una búsqueda rápida en línea, mencionaba que Clara había sido encontrada rodeada de docenas de frascos de perfume rotos, como si hubiera intentado rociarse frenéticamente en sus últimos momentos. No pude apartar la vista de esa información. El perfume. ¿Era posible que lo que estaba percibiendo fuera la misma fragancia que Clara usaba antes de morir? Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero cuanto más leía, más preguntas aparecían. Según los archivos de la funeraria, después de que el cuerpo de Clara fuera preparado, algunos empleados reportaron haber percibido un aroma floral intenso en las semanas siguientes. Con el tiempo, esos informes desaparecieron y Clara Montiel se convirtió en un nombre más en los registros hasta que su historia quedó olvidada. A partir de esa noche,
el perfume se volvió más constante, casi como una presencia. No importaba la hora ni quién estuviera en la sala de embalsamamiento número 2, el aroma siempre estaba allí, como si esperara ser reconocido. Empecé a obsesionarme con ello. Algo dentro de mí me decía que el perfume no era una simple coincidencia, que estaba conectado con Clara de alguna manera. Hablé con uno de los empleados más antiguos, Roberto, quien había trabajado en la funeraria desde antes de la muerte de Clara. Al principio, se mostró reacio a hablar del tema, pero finalmente, ante mi insistencia, confesó que recordaba el caso. Recordaba a Clara y el perfume que usaba. Dijo que el olor era tan fuerte el día de su velorio que tuvieron que ventilar la sala varias veces. Pero lo que más me impactó fue cuando Roberto admitió que, semanas después de que Clara fuera enterrada, el mismo perfume comenzó a percibirse en la sala de embalsamamiento, igual que ahora. Roberto no quería hablar más del asunto. Se notaba que algo le incomodaba profundamente, como si recordara a Clara y su perfume despertara algo que prefería olvidar. Sin embargo, me dejó una advertencia antes de irse: hay cosas que es mejor no buscar. No quieras saber más de lo que ya sabes. A pesar de sus palabras, no pude dejar de investigar. Empecé a buscar más información sobre Clara Montiel, preguntando a antiguos vecinos y amigos de la familia. Descubrí que, antes de su muerte, Clara había mostrado un comportamiento extraño. Se aisló de todos, incluso de su familia. Nadie entendía qué le ocurría, pero algunos mencionaban que, en los días previos a su muerte, había desarrollado una obsesión con su perfume favorito, aplicándolo en cantidades excesivas, como si quisiera ocultar algo. Una noche, decidí quedarme en la funeraria después de que todos se hubieran ido. La curiosidad me consumía, necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. El perfume estaba allí, tan fuerte como siempre, impregnando el aire de la sala de embalsamamiento número 2. Me quedé en silencio, sentado en una de las sillas, esperando, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Con el pasar de las horas, el aroma se hizo más denso, casi irrespirable. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Y entonces lo vi. Fue un parpadeo en el borde de mi visión, una sombra o tal vez un reflejo en las superficies metálicas de la sala. No pude distinguir qué era, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Sin embargo, lo que más me perturbó no fue la sombra, sino lo que descubrí después. Cuando me levanté para irme, algo llamó mi atención en la mesa de embalsamamiento. Allí, sobre el metal frío y brillante, había un pequeño frasco de perfume. Era antiguo, de cristal delicado, con un atomizador de tela desgastada. Lo había visto antes, en las fotos de Clara Montiel. Era su perfume. No podía entender cómo había llegado allí. Sabía que no pertenecía a la funeraria, nunca había visto ese frasco antes. Con las manos temblorosas, lo levanté. El perfume en su interior parecía intacto, como si nunca hubiera sido usado. Pero cuando lo olí, supe sin duda alguna que era el mismo aroma que había invadido la sala durante semanas. Dejé el frasco donde lo había encontrado y salí de la funeraria. Desde entonces, el perfume sigue apareciendo en la sala de embalsamamiento número 2 y aunque intento ignorarlo, sé que algo más profundo se esconde detrás de ese aroma. Algo relacionado con Clara Montiel y los misterios que rodearon su muerte. Ahora, cada vez que paso por esa sala, el perfume me recuerda que hay cosas que no podemos controlar ni comprender. Y aunque trate de no pensar en ello, una parte de mí sabe que ese olor nunca desaparecerá, porque algunas historias no terminan con la muerte. La mujer en el espejo. No es fácil hablar de lo que ocurre en la funeraria. Durante años, había sido solo un trabajo para mí. Llegar temprano, preparar los cuerpos, organizar los velatorios y marcharme sin más. Nada demasiado complicado, solo una rutina que, aunque lúgubre, se tornó mecánica con el tiempo. Sin embargo, todo cambió en el momento en que apareció ella. Trabajaba en la funeraria de San José, un pequeño pueblo donde todos se conocían. El lugar tenía una historia de casi 100 años y había sido administrado por varias generaciones de la familia Estrada. Era un edificio antiguo,
de techos altos, paredes de madera oscura y un gran espejo que adornaba la sala principal. Ese espejo siempre había estado allí, una pieza monumental que los ancianos del pueblo aseguraban era anterior incluso a la propia funeraria. Fue una tarde de otoño cuando noté algo por primera vez. Estaba terminando de arreglar la sala para un velorio cuando algo en el espejo llamó mi atención. No era algo obvio, solo un leve movimiento. De inmediato, pensé que era una ilusión óptica, que tal vez estaba cansado. Pero, al girarme, lo vi con más claridad, una figura, apenas visible, estaba allí, en el reflejo. Parecía la silueta de una mujer, vestida de blanco. Me quedé quieto, tratando de razonar lo que estaba viendo. La sala estaba completamente vacía. Revisé varias veces, pensando que quizás alguien se había quedado atrás por error. Pero no había nadie. Volví al espejo y ahí estaba de nuevo, su figura, quieta, como si me observara desde el otro lado. Decidí ignorarlo, diciéndome que era un juego de luces o una sombra proyectada de manera extraña. Sin embargo, con el paso de los días, la presencia en el espejo se volvió algo constante. Al principio, solo la veía de reojo, apenas una sombra que desaparecía cuando la miraba directamente. Pero, poco a poco, la imagen se hizo más clara. Siempre era la misma, una mujer alta, delgada, con un vestido blanco que parecía flotar alrededor de su cuerpo. Nunca lograba ver su rostro con claridad, pero su figura era inconfundible. Y lo más perturbador era que solo aparecía en el espejo. En la sala no había absolutamente nadie más. Al principio no mencioné nada a los demás empleados. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces, una tarde, mientras limpiaba la sala, vi que uno de mis compañeros, Luis, se quedó paralizado frente al espejo. Lo vi inclinarse hacia adelante, con el rostro tenso, como si tratara de entender lo que estaba viendo. Al acercarme, me dijo, sin apartar la vista del espejo, que había visto algo moverse. No quise ahondar en el tema en ese momento, pero supe que no era el único que lo había notado. A partir de ese día, más empleados comenzaron a mencionar la presencia de la mujer en el espejo. Ninguno de nosotros quería hablar abiertamente de ello, pero la incomodidad crecía. El reflejo aparecía de forma cada vez más frecuente y con el tiempo, su presencia dejó de ser algo esporádico. Ya no solo se veía de reojo, ahora aparecía de frente, como si estuviera observándonos. Siempre desde el otro lado, en ese espacio entre el mundo real y lo que fuera que habitara en el espejo. El punto de quiebre llegó una noche, cuando estábamos terminando el velorio de un anciano del pueblo. Los familiares se habían ido, y quedábamos solo un par de empleados terminando de limpiar. Me acerqué al ataúd para hacer un último chequeo cuando algo llamó mi atención. El cuerpo del hombre parecía moverse. Era sutil, apenas un leve temblor en sus dedos. Me acerqué, convencido de que era imposible. Lo había preparado yo mismo, no había lugar para errores. Sin embargo, vi cómo los dedos del anciano se tensaban, como si estuviera tratando de aferrarse a la madera del ataúd. Me aparté bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza. No podía ser real. Entonces, de reojo, vi la figura en el espejo. Esta vez no estaba quieta. La mujer se movía lentamente, caminando hacia el ataúd desde dentro del reflejo. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no había ninguna. Lo que estaba viendo no tenía sentido. No fui el único que lo presenció. Luis también estaba allí y, aunque ninguno de los dos habló en ese momento, nuestras miradas lo dijeron todo. Algo estaba ocurriendo, algo que no podíamos explicar. En las semanas que siguieron, los cuerpos comenzaron a moverse con más frecuencia. No eran movimientos bruscos ni espectaculares, solo pequeñas convulsiones, gestos que parecían involuntarios, pero que no debían suceder en cuerpos ya preparados para el entierro. Comenzamos a hablar entre nosotros, intercambiando experiencias. Todos habíamos visto a la mujer en el espejo. Todos habíamos notado los movimientos inexplicables de los cuerpos. Y todos sentíamos que había una conexión entre esas dos cosas. La presencia en el espejo parecía estar relacionada con los cuerpos que llegaban a la funeraria. No había un patrón claro,
pero cada vez que la figura aparecía, uno de los cuerpos se movía de manera inusual. Intentamos buscar respuestas. Preguntamos a los más ancianos del pueblo sobre la historia de la funeraria y el origen del espejo. Nadie sabía mucho, solo que el espejo había estado allí desde tiempos inmemoriales. Algunos rumores mencionaban que el edificio había sido una casa antes de ser funeraria, y que una mujer había muerto allí en circunstancias extrañas. Sin embargo, los detalles eran vagos, mezclados con supersticiones y relatos de segunda mano. Las noches en la funeraria se volvieron más difíciles. Todos intentábamos evitar quedarnos hasta tarde. A veces, incluso antes de irnos, nos asegurábamos de cubrir el espejo con una sábana, como si eso pudiera detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Pero nada cambiaba. La figura seguía apareciendo, aunque no la viéramos directamente. Un día, la situación llegó a su punto más extremo. Habíamos recibido el cuerpo de una mujer joven, fallecida en un accidente de tráfico. Su familia había insistido en un velorio largo, y todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, esa noche, mientras me quedaba solo para organizar algunos papeles, escuché algo que no había oído antes, un ruido leve, un golpe seco. El sonido venía del ataúd. Me acerqué lentamente, con el estómago encogido. El ruido se repitió. Era como si algo estuviera golpeando desde dentro. Traté de mantener la calma, diciéndome que era imposible, que el cuerpo estaba inerte. Pero al acercarme al espejo, lo vi. La mujer de blanco no estaba observándome esta vez. Se encontraba frente al ataúd en el reflejo, de pie, mirándolo fijamente. Y entonces lo vi, las manos de la joven dentro del ataúd se movían. No era un espasmo. Sus dedos arañaban la madera, dejando marcas. Me quedé congelado, incapaz de moverme. El espejo reflejaba lo que no podía ser real y, sin embargo, estaba ocurriendo frente a mis ojos. Cuando al fin reaccioné, me acerqué al ataúd y, con un miedo irracional, lo abrí. El cuerpo de la joven estaba en la misma posición en la que lo habíamos dejado. Su rostro seguía relajado, sus manos cruzadas sobre el pecho. Pero las marcas en la tapa interior del ataúd contaban otra historia. Arañazos profundos, desesperados. No pude seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo en ese espejo estaba interfiriendo con los cuerpos. No sé si era la mujer que veíamos o alguna fuerza conectada con ella, pero su presencia estaba alterando la paz de los muertos. Desde entonces, cada vez que trabajo en la funeraria, evito mirar el espejo. No quiero ver lo que refleja. Porque sé que no refleja solo este mundo, sino algo más, algo que no quiero entender del todo. La funeraria sigue funcionando, pero nada es igual. Los cuerpos siguen llegando, y aunque intentamos mantener la normalidad, el espejo está allí, observando. Y, cada tanto, en su superficie, aparece la figura de la mujer de blanco, recordándonos que no estamos solos en este lugar, que hay algo más que los vivos y los muertos. Lo que sea que habita en ese espejo, no se ha ido. Y temo que nunca lo hará. El vigilante de la noche. Nunca pensé que terminaría trabajando en una funeraria. Mi vida había tomado caminos inesperados, y el trabajo como guardia de seguridad en un lugar tan sombrío era simplemente una manera de mantenerme a flote. No había mucho que hacer allí, excepto vigilar las cámaras, hacer rondas periódicas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Era un trabajo tranquilo, aburrido, lo suficiente para desconectar la mente. O al menos, eso pensaba. La funeraria Salazar era un lugar pequeño, ubicado en las afueras de la ciudad. Un edificio antiguo, con paredes gruesas y una atmósfera pesada que se sentía desde el momento en que cruzabas la puerta principal. No tenía ventanas hacia el exterior, lo que lo convertía en un lugar claustrofóbico, especialmente durante las largas noches de invierno. Pero lo peor, sin duda, era la sala de las cámaras refrigeradas. Allí se almacenaban los cuerpos hasta que eran preparados para el velorio o el entierro. Nunca pensé demasiado en lo que ocurría allí dentro, hasta que las cosas empezaron a salirse de lo normal. La primera vez que lo escuché,
estaba sentado en la pequeña cabina de seguridad, revisando las cámaras. Era una de esas noches en las que todo parecía normal. El edificio estaba vacío, sin velorios en curso, y los empleados ya se habían marchado. Solo estaba yo, con el eco del silencio pesado que cubría cada rincón del lugar. Entonces, un golpe seco resonó desde las cámaras refrigeradas. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de identificar el sonido. Era claro y fuerte, como si algo o alguien estuviera golpeando las puertas de las cámaras desde dentro. Me puse de pie, encendí la linterna y me dirigí hacia la sala. Sabía que no podía hacer nada. Los cuerpos no se mueven. Están inertes, congelados en el tiempo. O al menos, eso es lo que todos creemos. Cuando llegué a la sala, todo parecía en calma. Las cámaras refrigeradas estaban cerradas y el aire frío envolvía el ambiente con ese olor a desinfectante mezclado con algo más difícil de describir. Revisé las puertas una por una, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Nada. Ni un solo signo de que algo pudiera haber causado ese golpe. Volví a la cabina, diciéndome que debía haber sido mi imaginación. Pero los golpes regresaron la noche siguiente. Esta vez más fuertes, insistentes. Como si alguien dentro de las cámaras estuviera luchando por salir. Sabía que era imposible. Los cuerpos se revisan minuciosamente antes de ser almacenados. No había manera de que alguien pudiera estar vivo dentro de esas cámaras. Aún así, algo estaba sucediendo, algo que no tenía una explicación lógica. Decidí revisar las cámaras de seguridad antes de hacer otra ronda. Observé las imágenes en blanco y negro de las diferentes zonas de la funeraria. Todo parecía normal, excepto por un detalle inquietante: las luces de la sala de las cámaras refrigeradas titilaban de manera irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente eléctrica. Esto no había pasado antes y la sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi interior. Cuando volví a la sala, sentí que el aire estaba más frío de lo habitual, lo cual no tenía sentido. Las cámaras están diseñadas para mantener una temperatura constante. No había nada que justificara el frío que sentía en la piel. Pero lo que más me perturbó fue que una de las puertas de las cámaras estaba entreabierta. Apenas unos centímetros, lo suficiente para notar que algo no estaba bien. Me acerqué con cautela, el ruido de mis botas resonando en el suelo de baldosas. Abrí la puerta por completo y, para mi alivio, el cuerpo seguía allí. Estaba cubierto con una sábana blanca, inmóvil como debía estar. Sin embargo, la puerta no podía haberse abierto sola. Cerré la cámara de nuevo, asegurándome de que la cerradura funcionara correctamente, y regresé a la cabina. Algo en la atmósfera del lugar había cambiado. Cada vez que me acercaba a la sala de refrigeración, sentía una presión en el pecho, una sensación de que no debía estar allí. Las noches siguientes fueron aún peores. Los golpes continuaron, a veces tan fuertes que resonaban en los pasillos. Las luces titilaban en todas las áreas de la funeraria, pero siempre con más intensidad en la sala de las cámaras. Comencé a notar que las puertas se abrían solas. No siempre la misma, y no siempre por completo, pero cada noche encontraba al menos una puerta entreabierta, como si algo intentara salir de allí. Revisaba las cerraduras una y otra vez, pensando que tal vez era un problema mecánico. Pero todo estaba en perfecto estado. Había algo más. A pesar de que las cámaras de seguridad no mostraban movimientos extraños, comencé a sentir que no estaba solo en mis rondas. A veces, cuando caminaba por los pasillos, sentía una presencia a mis espaldas, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. La sensación era más fuerte cada vez que me acercaba a la sala de refrigeración. No importaba cuántas veces revisara el lugar, siempre sentía que algo estaba observando desde las sombras. Una noche, después de otro episodio de golpes y luces parpadeantes, decidí quedarme dentro de la sala de las cámaras. Quería ver si podía entender qué estaba sucediendo, si podía captar algún sonido o movimiento que explicara lo que estaba pasando. Apagué las luces principales, dejando solo la tenue iluminación de emergencia. El frío era insoportable, más de lo que debería ser.
Sentado en una silla frente a las cámaras, observé en silencio, esperando algo, aunque no sabía qué. Durante horas, no sucedió nada. Solo el zumbido constante de los motores de las cámaras, el aire frío y el sonido de mi respiración. Pero de repente, sin previo aviso, una de las puertas se abrió de golpe. El sonido fue tan fuerte que me levanté de un salto, apuntando con mi linterna hacia la cámara. No había nadie. El cuerpo dentro seguía cubierto, inmóvil. Pero esta vez había algo diferente. La sábana que cubría el cadáver se movía ligeramente, como si el aire de la sala estuviera agitando sus bordes. Me acerqué lentamente, la linterna temblando en mi mano. Podía ver que el cuerpo estaba intacto, pero entonces noté algo que hizo que la sangre me hirviera. En la parte interna de la puerta de la cámara había marcas. Eran profundas, como si alguien hubiera arañado la superficie de metal con desesperación. No podía ser posible. Me incliné más cerca para inspeccionar las marcas. Parecían recientes, como si hubieran sido hechas esa misma noche. Decidí no decir nada a mis compañeros. ¿Cómo explicarlo sin sonar como un loco? Pero las noches siguientes fueron una repetición constante del mismo ciclo. Golpes, puertas abiertas, luces titilando y las marcas en las cámaras, cada vez más visibles, cada vez más profundas. Parecía que lo que sea que estaba ocurriendo no iba a detenerse. El último incidente fue el más perturbador. Había escuchado los golpes de siempre y me preparé para otra ronda de revisiones. Sin embargo, cuando llegué a la sala, todas las puertas de las cámaras estaban abiertas. Todas. Los cuerpos seguían allí, pero las marcas en las puertas eran ahora tan profundas que el metal estaba retorcido en algunos puntos, como si una fuerza increíble hubiera intentado escapar. Esa fue la noche en la que decidí renunciar. No podía seguir allí, no podía soportar lo que estaba sucediendo. Aunque nunca llegué a ver qué causaba los golpes, ni que abría las puertas, sabía que no era algo de este mundo. No me atreví a investigar más. Dejé las llaves en la cabina y me fui sin mirar atrás. Todavía me pregunto qué es lo que realmente estaba sucediendo en esa sala. Tal vez algo en los cuerpos no estaba en paz, tal vez había algo más profundo en ese frío que llenaba el lugar. Pero una cosa es segura, algunos ruidos no deben ser ignorados y algunas puertas nunca deberían abrirse. El visitante de medianoche. Nunca pensé que el tiempo podría tener tanta importancia en un trabajo como el mío. Siempre creí que en la funeraria el tiempo solo era una formalidad, preparar el cuerpo, organizar el velorio, gestionar los trámites y esperar hasta que la vida de otro ser humano quedara sellada para siempre bajo la tierra. Todo eso cambió la noche en que el reloj marcó la medianoche y lo vi por primera vez. Era un miércoles por la tarde cuando el cuerpo llegó. Un accidente de auto. La ambulancia lo había traído directamente desde la carretera. No era algo fuera de lo común. La funeraria Álvarez, donde trabajaba, recibía todo tipo de casos trágicos, accidentes, enfermedades repentinas, muertes violentas. Esta vez, el cuerpo era el de un hombre en sus 40, Eduardo, según la etiqueta en la bolsa donde lo trajeron. Aparentemente, su auto había derrapado en una curva cerrada, estrellándose contra un árbol. La policía dijo que había muerto en el acto. El protocolo de siempre, los empleados nos preparamos para embalsamar el cuerpo y asegurarnos de que estuviera listo para el velorio. Parecía un caso más, sin ninguna particularidad que lo hiciera diferente a los otros que habíamos atendido. Pero no lo era. Esa misma noche, me quedé un poco más tarde de lo habitual. Tenía algunos papeleos que completar y pensé que sería mejor adelantar trabajo. Alrededor de las 11:30, la funeraria estaba desierta. El silencio era abrumador, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes del pasillo principal. Me acostumbré a ese silencio, lo aprendí a soportar. Pero esa noche, todo tenía un peso diferente, aunque no podía decir exactamente qué lo causaba. Terminé mi trabajo y me dirigí a la entrada para cerrar todo antes de marcharme. Al pasar por el pasillo central, sentí algo. Un ligero cambio en el ambiente, algo que no podía explicar.
Me detuve frente a las puertas de cristal de la sala de velación donde estaba el cuerpo de Eduardo, esperando cualquier cosa que me explicara esa sensación de inquietud. Miré a mi alrededor, pero todo estaba como debía estar. Volví a caminar, con el pensamiento de que el cansancio estaba jugando con mi mente. Faltaban unos 5 minutos para la medianoche cuando lo vi. De pie, al final del pasillo, donde las luces eran más tenues, había una figura. Un hombre. Parecía observarme desde lejos. No me moví al principio, pensando que tal vez uno de los empleados había regresado por algo que había olvidado. Pero entonces me di cuenta de que nadie más debía estar allí. Él no pertenecía a la funeraria. El hombre vestía un traje oscuro, muy bien ajustado, como si hubiera salido de una reunión formal. No pude distinguir sus facciones, ya que la poca luz que lo alcanzaba parecía envolver su rostro en sombras. Me quedé inmóvil, esperando que se acercara o hiciera algo. Pero no se movió. Solo me observaba. Y cuando el reloj marcó la medianoche, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, paralizado, intentando racionalizar lo que acababa de ver. Quizás había sido una ilusión, una mala jugada de las luces o del cansancio. Pero algo en la claridad de lo que había presenciado me decía que no era así. Esa figura era real. No pude sacudirme la sensación de que había visto algo que no debía. Finalmente, sacudí la cabeza, cerré la funeraria y me fui a casa, convencido de que todo había sido un malentendido. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió lo mismo. Me quedé hasta tarde otra vez, y justo cuando el reloj marcó la medianoche, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. Al final del mismo pasillo, con el traje oscuro perfectamente planchado, observándome. Nuevamente, no se movió, no hizo ningún gesto. Solo se quedó allí, en la penumbra. Y al sonar el último golpe del reloj, desapareció como si nunca hubiera existido. Aquella noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué aparecía solo a medianoche? Tratar de encontrar una explicación lógica se volvió imposible. Al día siguiente, llegué temprano a la funeraria, esperando poder hablar con mis compañeros sobre lo que había visto. No quería parecer paranoico, pero sentía que necesitaba compartirlo con alguien. Cuando llegué, me encontré con uno de los embalsamadores, Raúl, que llevaba más tiempo que yo en el lugar. Le pregunté si había notado algo extraño, tratando de no sonar demasiado insistente. Raúl pareció dudar por un momento, pero luego admitió que había escuchado rumores de empleados que habían visto cosas en la funeraria. Sombras, figuras en los pasillos, cosas que no debían estar allí. Sin embargo, la mayoría de esas historias eran descartadas como supersticiones o simples trucos de la mente. Nadie había mencionado nada sobre un hombre con traje oscuro. Mi inquietud aumentó. Sabía que lo que había visto no era fruto de mi imaginación. Esa figura era demasiado clara, demasiado real. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé los archivos del cuerpo que habíamos recibido la noche en que empezó todo. Eduardo. Según los reportes policiales, había muerto a las 12 en punto de la noche, en el momento exacto en que su auto se había estrellado contra el árbol. Ese detalle me dejó helado. Las 2 noches que vi al hombre del traje oscuro habían sido exactamente a medianoche, el mismo momento en que Eduardo había perdido la vida. ¿Era posible que hubiera una conexión? ¿Que lo que estaba viendo no fuera más que una manifestación de su muerte trágica? Decidí hacer algo que no había hecho antes. Esa misma noche, me quedé en la funeraria a propósito, esperando que el reloj marcara las 12. Quería verlo de nuevo, asegurarme de que no era una alucinación. Me senté en la cabina de seguridad, observando las cámaras. A medida que se acercaba la medianoche, el ambiente en la funeraria cambió. Era casi como si el aire se volviera más denso, más pesado. Me preparé para lo que vendría. Cuando el reloj marcó las 12, ahí estaba. De pie, en el mismo lugar al final del pasillo. Esta vez no esperé.
Me levanté de la silla y me dirigí hacia él, decidido a acercarme lo más posible. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas y aunque mi corazón latía con fuerza, no dejé de avanzar. Sin embargo, cuando estuve a unos metros de él, la figura comenzó a desvanecerse. No como una sombra que se disipa con la luz, sino como si su existencia misma fuera arrancada de ese lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había notado antes. Donde él había estado de pie, el aire era más frío, más pesado. Como si la muerte misma hubiera dejado una huella en ese lugar. Al día siguiente, hablé con el director de la funeraria. No mencioné lo que había visto, pero le pregunté más detalles sobre el accidente de Eduardo. Descubrí que el hombre, antes de su muerte, había estado en una reunión de trabajo importante, vistiendo, según los testigos, un traje oscuro. Su muerte fue tan repentina que nadie había tenido tiempo de despedirse adecuadamente. Su esposa había mencionado, entre lágrimas, que lo vio salir de la casa esa mañana sin siquiera decir adiós. No volví a ver al hombre del traje oscuro después de esa tercera noche. No sé si fue porque finalmente acepté lo que había visto o porque él ya no tenía una razón para aparecer. Pero desde entonces, cada vez que miro un reloj y veo que se acerca la medianoche, no puedo evitar pensar en Eduardo y en ese hombre que me rodeaba por los pasillos. Quizás estaba buscando algo. O a alguien. Tal vez el momento de su muerte quedó atrapado en algún rincón de la funeraria, repitiéndose noche tras noche. Si cual sea la verdad, hay algo que aprendí de esa experiencia: la muerte no siempre es el final. A veces, algo queda atrás, algo que no puede ser explicado con palabras o lógica. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.